Le miro, me mira, hay electricidad en el aire. Se me hace la boca agua solo con pensar en él, caliente y tan tostado. Daría cualquier cosa por partir en dos ese croissant que me suplica, por untarlo generosamente con mantequilla. Pero cuando lo intento, mi odiosa voz interior, insufrible desde que se ha obsesionado con la comida sana, me hace sentir culpable. ¿Azúcar? ¿En serio? Pero ¿no sabes que eso es veneno puro? Mira, aquí lo dice bien clarito. El azúcar es responsable de sobrepeso, diabetes, alteraciones hepáticas, enfermedades cardiovasculares, cáncer. ¿Y la mantequilla? Eso es pura grasa saturada. Mira, colesterol y las arterias como butifarras. Y los hidratos de carbono. Oye, que solo tenemos un cuerpo, que así no vamos a durar ni 2 telediarios. Lo que deberías tomar es aguacate, batidos con espinacas y cale, limón, semillas, frutos secos. ¿Para desayunar? Además, mira, los que saben dicen que el desayuno tiene que ser salado. ¿Salado? ¿Y mi café por la mañana? ¿Y mi croissant el fin de semana? ¿Y mi zumito? Adiós, mundo cruel. El bombardeo continuo de información, a menudo contradictoria, sobre lo que debemos o no debemos comer, ha convertido la función básica de alimentarse en una montaña rusa emocional. Muchos nos venimos arriba cuando conseguimos perder 500 miserables gramos a fuerza de pasar hambre, antes de caer inevitablemente al vacío de la tentación. Desde los medios de comunicación y las redes sociales, unos y otros nos dan lecciones y nos venden dietas milagrosas que lo único que consiguen es amargarnos la vida. Porque ¿en qué momento zamparse un helado dejó de ser un dulce placer culpable para convertirse en una violación grave del estricto método cero azúcar en el que nos hemos embarcado? En virtud de que los hidratos de carbono, antaño imprescindibles, se han transformado en nuestros peores enemigos. Todo empezó con el gluten, pero ahora la maldad se ha generalizado y abarca desde las patatas o villanas al pan que ha acompañado a los humanos desde tiempos inmemoriales. Mientras tanto, las proteínas han seguido el camino inverso. Ahora parece que todos necesitamos ser culturistas y meternos proteínas entre pecho y espalda en todas las comidas para alimentar nuestros músculos. Los gurús de las dietas paleo nos quieren devolver a la edad de piedra. Los de los jugos detox nos proponen mejunjes sanísimamente repulsivos. Y luego están los adictos al ayuno intermitente, que convierten el hecho de dejar de comer en un objetivo existencial. Empiezan con 10 o 12 horas de ayuno al día, vale, eso es fácil. Luego 14 o 16. Y al final, hasta 18 o 20. Parad ya, ¿aquí cuándo se come? Pero los peores con diferencia, son los influencers que han promovido medicamentos para adelgazar del tipo Ozempic, cuyo uso se extiende sin medir las consecuencias, que pueden llegar a ser graves. Multitud de jóvenes se imponen normas dietéticas draconianas, paradójicamente, al mismo tiempo que las tasas de obesidad se disparan. Pero lo que es menos conocido es que hay otro grupo de edad muy afectado por las obsesiones y los trastornos alimenticios. Los mayores de 50 años, sobre todo mujeres, pero también muchos hombres. En esa década de transición, la imagen que tenemos de nuestro cuerpo se distorsiona, mientras tratamos de aferrarnos a un ideal de juventud. Ganamos peso por un cúmulo de factores, entre ellos los hormonales. El vértigo del tiempo que pasa nos vuelve permeables a las promesas de superalimentos, complementos y otros milagros que nos garantizan la eterna juventud o prometen protegernos frente al cáncer. El problema es que mantener un control casi total sobre nuestra alimentación es una misión casi imposible para el común de los mortales. Por eso, cuando nos sometemos a demasiada presión,
Llega un momento en el que acabamos con la cabeza metida en el frigorífico, dispuestos a zampar lo que sea, o peor aún, en un buffet libre, en el que pasamos del detox al retox en un abrir y cerrar de boca, compensando en una sentada semanas de frustraciones y recargando hasta desbordar los depósitos de azúcar y grasa. La cincuentena ya viene con su lote de desafíos, pero cuando la obsesión por la comida sana se suma a la lista, lo único que conseguimos es añadir estrés y ansiedad. ¿Y si en lugar de maltratarnos, tratamos de guiarnos por el sentido común? Es evidente que si, como yo, estáis en la cincuentena, queréis cuidaros para no acabar de protagonistas del desfile demasiado pronto. Eso pasa por llevar una vida activa y por comer de una forma sana y equilibrada, lo que no significa embarcarse en una cruzada contra la glucosa, las calorías y sobre todo el placer. Este vídeo tiene mucho de autobiográfico porque yo me he pasado la vida luchando contra los kilos de más y tratando de controlar mi pasión por la comida, probablemente como muchos de vosotros. Pero lo que trato sobre todo es de ofrecer una visión crítica de nuestra sociedad, tan obsesionada con la imagen que se vuelve tóxica. Una sociedad de extremos en la que unos se matan a hacer ejercicio en el gimnasio y engullen proteínas, mientras otros sucumben al sobrepeso y el sedentarismo. El buffet está abierto para que deis vuestra opinión en los comentarios y por favor suscribíos, que tengo 50 y que no está a dieta y está deseando engordar gracias al apoyo de todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.